Sonido 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén. Celebramos hoy en la iglesia la fiesta de San Andrés Apóstol, que era natural de Betsaida, hermano de Pedro, el pescador como él. Fue el primero de los discípulos de Juan el Bautista, a quien llamó el Señor Jesús junto al Jordán y que le siguió, trayendo consigo a su hermano. La tradición dice que después de Pentecostés, predicó el Evangelio en la región de Acaya, en Grecia, y que fue crucificado en Patras. La iglesia de Constantinopla lo venera como muy insigne patrono. Y ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de José María Tibaduiza Pachón, al cumplir 8 meses de fallecido, intención de Adriana María Tibaduiza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Protégenos, Señor, con la constante intercesión del apóstol San Andrés, a quien escogiste para ser predicador y pastor de tu iglesia, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él?
¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no lo envían? Lo dice la Escritura. Qué hermosos los pies de los que lo anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oído al Evangelio, como dice Isaías. Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y Andrés, su hermano, que estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús también los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy tenemos esta hermosa fiesta del apóstol San Andrés, Andrés el hermano de Pedro. Y cuando tenemos en la iglesia estas celebraciones de los apóstoles, no queda más sino agradecer a Dios por ese anuncio, como hoy nos dice San Pablo aquí en la carta a los Romanos capítulo 10, ese anuncio que alcanza a toda la tierra, o como respondíamos también del Salmo, a toda la tierra alcanza su pregón. Es decir, no es un mensaje solamente para unos privilegiados o para una secta secreta. No, todo lo de Dios lo ha publicado, lo ha anunciado a través de sus siervos los profetas, lo ha anunciado a través de Moisés, de la ley de Moisés, de los salmos, de todo lo que se ha escrito en la historia del mismo pueblo de Israel. El pueblo lastimosamente no tenía este sistema de apostolado, es decir, de enviados a anunciar. Lástima porque el pueblo de Israel, ante tantas tragedias, todo el mundo los invadió, y pues ante los exilios, esclavitudes, la pérdida de la tierra, la destrucción del templo varias veces, pues ellos decidieron encerrarse en sí mismos y no tuvieron ese
anuncio del amor de Dios, de la misericordia de Dios, sino que decidieron dejarlo para ellos solitos, por decirlo así. No cumplieron con lo que ya está escrito, especialmente allá en los profetas, como Isaías. Hasta las islas remotas deben conocer el nombre del Señor, pues ellos no fueron a las islas remotas. Se quedaron con el mensaje entre ellos mismos. Un judío ayuda a otro judío, y no más. Si no fuera por este movimiento que empezó nuestro Señor Jesucristo, nosotros no estaríamos aquí. Nosotros no tendríamos fe, porque fue el mismo Jesucristo el que abrió absolutamente todas las fronteras y para todo el mundo. O mejor dicho, el Padre de los cielos, saliendo de su, por decirlo así, de su comodidad en la eternidad, allá en lo santo del cielo y lo divino, decidió romper el cielo para que bajara Jesús como rocío, dice ahí la Escritura, para que toda la tierra, toda la creación conociera el amor infinito de Dios. Y eso fue lo que replicó Jesucristo. Todo lo que yo digo se lo escuché al Padre y ahora lo anuncio a ustedes, le decía a los discípulos, para que ustedes después lo digan a todas las naciones. Eso es lo que se llama la iglesia con la nota de apostólica. Recordemos que en el credo largo decimos la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es decir, no somos una secta privilegiada, no somos un grupo esotérico, escondido y misterioso que manejamos unos misterios para nosotros mismos. No, es un anuncio que se debe llevar a todas partes. Entonces, hoy tenemos como una especie de doctorado en apostolado en muy poquitas palabras que nos presenta tanto la lectura de los Romanos como el libro de San Mateo en el capítulo 4. Nos dice San Pablo a los romanos, ¿cómo nace la fe? La fe nace de la predicación. La fe nace de la predicación. Entonces, al que recibe esa predicación le van a suceder dos movimientos. Primero, si crees con tu corazón y con tu alma que Jesucristo es el Señor, serás justificado. Primer movimiento. ¿Y qué es ser justificado? Pues salir de las leyes del mundo, esas leyes que son del mundo, muy agresivas, que están resumidas en la palabra de Dios en una frase muy famosa: ojo por ojo, diente por diente. Como el mundo funciona así, los humanos también funcionamos así y a veces nos extralimitamos. Por ejemplo, yo tengo el derecho a vengarme, la ley natural de la venganza. Si yo soy fuerte, tengo el derecho de oprimir al más débil. Y eso es una ley natural, por eso los animales más grandes se comen a los más chicos. Esas son leyes del mundo que se aplica especialmente para los animales y para las fuerzas de la naturaleza. Si yo aplico esas leyes para los humanos, pues me voy a comportar como bestia y por eso tanta injusticia. Por eso eso del ojo por ojo y diente por diente, que trata de ser lo más elegante posible, pero si usted me pega, yo le pego. Si me saca un ojo, le saco otro ojo. Así. Esa es la ley natural del mundo, funcionando ahí, y eso lo que deja son desgracias nomás. Por eso el que cree en Jesucristo pasa a la justicia de Dios, es lo que se llama justificación. Y también se puede resumir con una frase que decía Jesucristo: si te pegan aquí, ponga la otra. Y eso solamente lo puede hacer el que ya tiene a Dios allá por dentro. El que ha madurado tanto su vida y su ser y su psiquis y sus cosas, que puede decir: si tú me pegas aquí, te presento la otra para que me pegue. Y esa es la moral más elevada. Pues aquí lo llama la justificación. Pasar de la justicia del mundo natural, que es muy agresivo, a la justicia de Dios, y aprendemos entonces con la fuerza de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, con eso que llamamos gracia, pasamos a ese mundo de Dios y el mundo se nos convierte en algo más bonito. Pasan esas dos cosas. Entonces, si tú crees
con tu corazón que Dios en Jesucristo vino a salvarnos, pasas a la justificación, aprenderás a poner la otra mejilla. Y eso es muy importante, aprenderlo a hacer. Y cuando ya aprendas esas cosas y seas testigo de Dios y hables de Dios, te salvarás. Si crees, te justificarás. Si hablas de Dios, te salvarás. Son los dos movimientos que nos pone aquí entonces el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10. Ojo con eso. Entonces, cuando ya aprendemos a hacer esos dos, o entendemos esos dos movimientos, pues, ¿qué hacemos? Dejamos que Dios empiece a actuar en nosotros para quitarnos esa ley natural y aprender la ley de Dios y después hablar de Él, que eso es lo que se llama ser apóstol o testigo, un enviado que habla de, que es lo que dice aquí San Pablo. ¿Por qué algunos dicen que no se les ha predicado? Si a toda la tierra alcanza su pregón. Ya hay testigos, aquellos que conocieron esto que les enseñó Jesucristo, y ya este mensaje está corriendo por todas partes, porque esos que están predicando fueron enviados. Y aquí pone todo ese movimiento que es bastante, o más que movimiento, es como un proceso. Dice aquí: ¿cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Cómo van a oír sin nadie que les predique? ¿Y cómo van a predicar si nadie los envía? Hay varias cosas que hay que hacer. Antes de que alguien hable de Dios, tiene que formarse. Tiene que hacer parte de una iglesia, de un grupo, y ese grupo le va a enseñar y después lo va a enviar. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Pues los que ya salieron a anunciar a Jesucristo, porque un apóstol lo que tiene que hacer es hablar de Jesucristo, dice acá, es porque ya pasó por ese proceso. Hace parte de un movimiento, o sea, la iglesia, de un grupo especial. Y esa iglesia, después de que aprende todos estos misterios, lo envía para que predique. Queridos hermanos, en la iglesia estamos todavía en deuda con esto. Nos falta aprender a la mayoría de nosotros entender estos misterios para después proclamarlos. Dentro de los grupos religiosos, los católicos somos los más tímidos para hablar de Dios, cuando esto hace parte de la esencia de nuestro pertenecer a Jesucristo, de hacer parte de la iglesia, entender y vivir esos misterios, celebrarlos como en la Eucaristía, para después ir a anunciarlos. No podemos quedarnos solamente como en un proceso solamente de, ¿cómo se llamaría eso? De gula espiritual, coma y coma y coma, pero nunca anuncia, nunca lleva. Entonces, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios, aprovechando esta fiesta de San Andrés, nos muestra que eso mismo hizo Andrés. En el Evangelio de San Mateo capítulo 4, dice la tradición que Andrés era discípulo de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de San Juan Bautista? Juan Bautista era como un jefe. Él pertenecía a la familia sacerdotal, Juan Bautista, pero se fue al desierto porque Dios, la fuerza del Espíritu, lo llevó al desierto, no para ser sacerdote, que eran los que hacían los sacrificios allá en el templo, sino para ser profeta. Y un profeta, para ser profeta en el pueblo de Israel, debe tener los signos de profetas, que ya hemos dicho muchas veces aquí. ¿Cuáles son esos signos? Debe vivir en el desierto. Y Juan vivía en el desierto. Debe vestir piel de animal, porque así lo hacían los antiguos profetas, porque al anunciar las cosas que Dios les mandaba anunciar, a los demás no les gustaba y entonces intentaban matarlos. ¿Qué hacían los profetas? Se iban al desierto a vivir allá y con las pieles de animales que encontraban se vestían y comían la comida que les daba el desierto, langostas, miel silvestre y otra cosita por ahí. Debería tener esos signos y Juan Bautista los tenía. Juan tenía una predicación impresionante. Juan era un hombre apasionado por Dios.
Juan empezó a anunciar al que viene detrás de mí y no soy digno de desatarle las sandalias. Ya está en medio de nosotros, decía él, y yo soy aquel que cumple la profecía de Isaías. Vine a allanar el camino del Señor. Lo que esté muy alto se va a bajar, lo que esté muy hondo se va a subir, para que tenga una calzada llana, para que pueda caminar el Señor. Eso vengo a hacer aquí. Y les propuso entonces renovar la alianza antigua, una alianza que hizo Josué, el que era ayudante de Moisés. Se murió Moisés y quedó como jefe Josué, y Josué hizo una alianza allá en ese sitio donde Juan se fue a bautizar. Josué dijo: mi familia y yo, antes de entrar a la tierra prometida, juramos que vamos a hacer todo lo que diga el Señor. Y el pueblo dijo: sí, también nosotros. Y pasaron el Jordán. Pero pasó la historia y nunca cumplieron esas alianzas. Por eso Juan se va allá a ese sitio que se llama actualmente, o se llamaba Betabara, allá donde bautizaban, allá en el río Jordán, como signo de renovación de una alianza. Vamos a cumplir todo lo que diga el Señor. Y eso entonces lo hizo muy famoso, y la gente le dio el título de profeta, porque hacía esos signos. Y se le juntaron un poco de discípulos, entre ellos Andrés. Andrés aprendió las cosas esenciales de Dios por labios de Juan Bautista. Y alguna vez Juan Bautista, cuando pasó Jesús, dijo: ese es el Cordero de Dios. Y entonces algunos de sus discípulos, y entre ellos Andrés, se fue con Jesús. Eso está en el primer capítulo de San Juan. Cuando Jesús ve que lo están siguiendo, les dice: ¿qué quieren? Y le dicen: Señor, ¿dónde vives? Es decir, ¿qué es lo que vienes a proponer? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Qué es eso? Y él les dijo: vengan y verán. Y se fueron con él, y eran como las 4 de la tarde. Fueron y vieron y se quedaron, dice allá. Todo lo que les vino a proponer Jesús viene a complementar y a plenificar, a perfeccionar lo que ya empezó a hacer Juan el Bautista. Cuando Jesús empieza su predicación o su misión, Juan Bautista entonces desaparece y después le cortan la cabeza. Continúa Jesús con lo que comenzó Juan el Bautista, y unos de sus discípulos se les empezaron a unir, dice el Evangelio de San Juan. Aquí San Mateo en el capítulo 4 dice que Jesús pasó y estaban los hermanos, Pedro y Andrés, y Santiago y Juan, y se los llevó. Es otra versión que tiene aquí San Mateo. Pero la idea es que Jesús los escogió a ellos. Siempre aparecen los mismos personajes en los evangelios. Entonces, en el Evangelio de San Juan me gusta también porque es Andrés que después de estar con Jesús va y llama a su hermano Pedro, o a Simón se llamaba. Simón simplemente era trabajador o pescador, pero Andrés sí pertenecía al grupo de Juan el Bautista. Tenía más conocimientos religiosos, tenía más entusiasmo religioso, y por eso se unió a Juan. Conocía este movimiento antiguo de esperar al Mesías, y alguna vez Andrés dijo: ya conocí al Mesías y te lo voy a presentar, le dijo al hermano. Esa versión de San Juan me gusta un poquito más. Aquí es un poquito más seca. Pasó Jesús y estaban los hermanos y los llamó: los voy a hacer pescador de hombres, como dice el día de hoy, que ya es una frase tremendamente importante. Les cambió el destino. Pero en Juan está esa escena o ese proceso donde Andrés conoce al Mesías, que para los judíos es algo tremendamente importante. El Mesías es el esperado de los tiempos, lo mencionan los profetas allá antiguamente. Ya vendrá aquel que gobernará el mundo con cetro de hierro, decían allá. Ellos se imaginaban al Mesías como un ser grandote, poderoso, como un general o un rey dirigiendo sus ejércitos para echar a todos los enemigos, entre ellos los romanos, para después conquistar todas las naciones de la tierra, y el pueblo de Israel fuera el pueblo más poderoso de toda la tierra. Eso lo pensaban allá. Pero llegó Jesús y dijo: no, sí soy el Mesías, pero este Mesías tiene que ir a Jerusalén a morir en una cruz. Lo cual los desconcertó mucho. Ya hemos hablado también de eso. A los apóstoles, o mejor dicho, en un comienzo discípulos, les tocó empezar a aprender de nuevo el reino de Dios, porque como se los habían enseñado los judíos e incluso Juan el Bautista, así no era.
Vino el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y les empezó a enseñar cómo era la cosa. El Mesías no vino a que le sirvan, sino vino a servir. Y el mayor servicio de ese Mesías es morir por todos. Es el único que tiene esa misión, morir por todos. Y un discípulo y después apóstol tiene que ir a anunciar al mundo eso mismo. Vino el Mesías, el que muere por todos. Y después el apóstol tiene que dar la vida para corroborar ese mensaje que acaba de decir. El que vino a morir por todos, nuestro Señor Jesucristo, ya está haciendo su reinado en toda la tierra. Lo decíamos ahora último en la fiesta de Cristo Rey. Ya Jesús empezó a gobernar desde que cayó Jerusalén allá en el año 70, según las Escrituras, y especialmente San Lucas en el capítulo 21 que estamos viendo estos días. Entonces, ya empezó el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, a reinar, el que murió por todos en una cruz y resucitó al tercer día. Ese es el mensaje esencial. Pero solamente lo puede anunciar el que ya está metido en ese mensaje, el que ya conoce a Jesucristo y lo ama, pero profundamente, con todas las entrañas, para después tener la fuerza humana, empezando por ahí, y después la fuerza del Espíritu para ir a todas partes a decir: Jesucristo, el que murió por todos, ya está reinando. El reino de Dios ya está aquí entre nosotros. ¿Y el reino de Dios qué es? Cuando te peguen en una mejilla, ponga la otra. Eso solamente se puede hacer cuando ya el reino de Dios o Jesucristo el Señor esté allá por dentro. Recordemos la frase que dijo alguna vez San Pablo en la carta a los Gálatas: ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y como Cristo vive en mí, ya si me pegan en una mejilla, pongo la otra. Y si me toca dar la vida, aquí estoy, soy testigo. En griego se dice mártir, pero es testigo. Entonces, queridos hermanos, cuando se nos invita a que meditemos estas cosas, es para que aprendamos un lenguaje nuevo, unos procesos nuevos, unas formas nuevas de entender a Dios, o si no nos quedamos por allá solamente pidiéndole regalitos a Dios, y Dios dice: bueno, ¿y lo que le toca a usted qué? Usted también es sal de la tierra y luz del mundo. A usted también le toca ir a caminar y con su boquita anunciar a Jesucristo el Señor, porque si crees con tu corazón te justificarás, pero si anuncias con tu boca te salvarás. Son las dos cositas y al mismo tiempo. Entonces, queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a entender esto y todavía otras cositas más que nos faltan. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios Todopoderoso, que te agraden estos dones que te presentamos en la festividad de San Andrés y haz que sean para nosotros fuente de vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y proteges siempre, para que sean gobernados por aquellos mismos pastores que les diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones y este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, y oramos especialmente por José María Tibaduí Zapachón, al cumplir 8 meses de fallecido, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz.
quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Te rogamos, Señor, que la participación en tus sacramentos nos dé fortaleza para que, compartiendo la muerte de Cristo, a ejemplo del apóstol San Andrés, merezcamos vivir con Él en la gloria. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Inclinen la cabeza para esta bendición solemne. El Dios que os ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa del apóstol San Andrés, os llene de sus bendiciones. Amén. El que os ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles, os conceda su ayuda para que seáis testigos de la verdad ante el mundo. Amén. Para que así obtengáis la heredad del reino eterno por la intercesión de los apóstoles, por cuya palabra os mantenéis firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.